Paso a vosotros, hermanos. Muchas gracias, hermana Lolita. Dios la bendiga. Eh, Gracias. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Dice así la palabra de nuestro Dios, hermano. Filemón, querido compañero de trabajo. Te escribe Pablo. Como bien sabes, estoy preso por servir a Jesucristo. Recibe mis saludos y los del hermano Timoteo. También salúdame a toda la iglesia que se reúne en tu casa, y a la hermana Apia y al hermano Arquipo, nuestros compañeros de trabajo. Deseamos de todo corazón que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les llene siempre del amor y paz. Filemón, siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque me han dicho que amas al Señor Jesús y confías en Él, y que sientes el mismo amor por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Tú confías en el Señor, lo mismo que nosotros. Por eso le pido a Dios que sigas confiando en Él hasta que conozcas todo el bien que podemos hacer, gracias al amor que sentimos por Cristo. Hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que amas mucho a los demás, pues tú te has consolado y animado a todos los que pertenecen al pueblo de Dios. Yo ya soy viejo y ahora estoy en la cárcel por servir a Jesucristo. Yo sé que tú amas. Por eso, aunque te lo podría ordenar, pues Cristo me ha dado esa autoridad, prefiero pedirte que me hagas el siguiente favor. Te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí, él es como un hijo, pues yo le anuncié las buenas noticias aquí en la cárcel. Antes, Onésimo fue para ti un esclavo inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Por eso ahora te lo envío de vuelta y espero que lo recibas como si me recibieras a mí. Me hubiera gustado que se quedara conmigo para que me ayudara en lugar tuyo mientras que sigo preso por anunciar la noticia. Pero no haré nada sin tu consentimiento, para que el favor que te pido no resulte una obligación. Tal vez Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, pero ahora sea tuyo para siempre. Solo que ahora ya no lo tendrás como un esclavo, sino como un hermano muy querido, lo cual es mucho mejor. Yo lo quiero mucho, pero tú debes quererlo aún más. Quiérelo como un miembro de la familia del Señor y no como cualquier persona. Si realmente me consideras tu hermano, te pido que lo recibas como si me recibieras a mí. Si Onésimo te hizo algo malo o si te debe algo, cóbramelo a mí con esta firma que es de mi puño y letra, que me comprometo a pagarte todo, aunque francamente no deberías cobrarme nada, pues todo lo que tienes y todo lo que eres me lo debes a mí. Hermano Filemón, hazme este favor, pero no lo hagas por mí, sino por tu amor al Señor. Tú y yo somos hermanos. Dame esa tranquilidad. Te escribo porque estoy seguro de que harás lo que te pido y mucho más. Y aprovecho la ocasión para pedirte que me prepares un lugar donde quedar, porque espero que por las oraciones de ustedes, Dios me deje salir de la cárcel para ir a visitar. Epafras, que está preso conmigo por servir a Jesucristo, te envía salud. También te envía saludos Marco, Aristarco, Demas y Lucas, que son mis compañeros de trabajo. Deseo de todo corazón que el amor de Jesucristo te acompañe siempre. Amén. Esta es una carta que se escribió, hermanos, y como ustedes podrán ver, se menciona muchas veces la palabra siervo. Pablo menciona y dice, él es siervo de Jesucristo. Después dice, Onésimo es siervo de Jesucristo.
pero también dice que sus compañeros son siervos de Jesucristo. La iglesia, mis hermanos, se mueve por voluntad. Ustedes, muchos de los que somos siervos y trabajamos en la iglesia, es por voluntad. No es porque nos sintamos obligados. No es porque alguien nos diga lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer. Nosotros todo lo que hacemos es por voluntad y por convicción las cosas que hacemos. Pero analicemos en esta tarde el modelo de Jesucristo a los pies del servicio. A mí, como les he comentado en varias de mis reflexiones, me llama mucho la atención en dónde vive Jesucristo. La palabra de Dios dice que vive en el seno del Padre. Y en el seno del Padre, Jesús conoce que hay protección, conoce que hay misericordia, que hay cuidado, que hay amor y que el Padre siempre está con él, mis hermanos. Esa es la condición que guarda Cristo Jesús y es la condición que el Padre le ha dado a él. Pero hay algo que le está pidiendo el Señor a Jesús. Y quiero ir con ustedes, por favor, que abran la Escritura en Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17. Versículo 5. Dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que, ¿qué, hermanos? Que el mundo fuese. Fíjense, Cristo habitaba con el Padre, hermanos, y tenía la gloria del Padre. Y el Padre era adorado. Y la Escritura nos enseña que también el Cordero es adorado por las huestes celestiales y también es adorado por nosotros. Y toda la creación adora al Señor. Y Jesús, hermanos, cuando está con sus discípulos, le está diciendo al Padre: glorifícame con esa gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Vean qué importante había sido esto. Pero Jesús tenía una misión. Y aquí mismo en Juan capítulo 17, versículo 4 dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, ¿qué, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, que hiciese. Eso es lo que tenía Cristo Jesús. El verso 5 que acabamos de leer dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y vea, mis hermanos, cómo cumplió Jesús la encomienda que el Padre le había dado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de dónde, hermanos, de ti. Verso 8. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que, mis hermanos, que salí de ti y han creído que, ¿qué más? Que tú me enviaste. Vean qué importantes palabras. Jesús, cuando está en la tierra, tiene una misión. El Señor le encomienda algo, le da una orden a Cristo Jesús y le dice: tienes que dar a conocer el reino de Dios. Tenemos que hacer una nueva humanidad. Tenemos que hacer una humanidad rendida a los pies de Jesucristo, una humanidad con una vida eterna. Ellos deberían de entender la profundidad de lo que es la vida eterna, de lo que es la nueva creación de Dios. Pero esto, mis hermanos, pudo haber tomado otro camino. Vean ustedes cómo con aquella gloria que tenía Cristo Jesús, vino a humillarse, vino a ser humano como nosotros. Pero entonces, cuando nosotros somos humanos, vamos a Mateo capítulo 4, por favor. Versículo 8.
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Vean, hermanos, el Padre había enviado con una misión a Jesús y Jesús había sido obediente y había entendido la misión que tenía. Y se había despojado Jesús, eso lo vamos a ver más adelante en Filipenses capítulo 2, de la gloria, de la posición que le había dado Dios, hermanos. Y entonces Jesús ahora está en la tierra. Y en ese momento que está en la tierra, Jesús está listo para servir. Pero el tentador, dice Mateo, que le pone un obstáculo y le dice, de esa misión que tú has venido y con ese propósito que tú tienes y que te ha encomendado tu Padre para venir a la tierra, yo te quiero mostrar otra cosa más hermosa. Y le mostró, dice la palabra de Dios en el versículo 8, le mostró todos los reinos del mundo y qué más, hermanos, y la gloria de todos ellos. El tentador es un personaje estratégico, es un personaje que tiene inteligencia. ¿Cómo se lo mostró al Señor Jesús, hermanos? ¿De una manera ligera? ¿De una manera que Jesús no le dio importancia? Yo creo que le dio, hermanos, a Jesús y le mostró de todo lo que él podía ser dueño en ese momento. Pero hay algo que vamos a ver en esta tarde que hizo Cristo Jesús. Cristo Jesús, mis hermanos, venía de una oración y venía de un ayuno. Venía de un encuentro con su Padre Celestial. Se había fortalecido en el Señor. Había intimado con el Padre. Había entendido fielmente a qué había sido enviado a la tierra. Poseía el Espíritu del Señor. Y entonces aquí viene un cambio que quiero ver con ustedes, porque vamos a hablar de la palabra siervo. Y quiero decirles que la palabra siervo en griego se llama doulos. Así la vamos a pronunciar, mis hermanos. Se llama doulos y quiere decir siervo o esclavo. Y de aquí vamos a partir de esta palabra llamada doulos, que significa esclavo, porque el esclavo es aquel que da su vida por su amo. Es aquel que su vida le pertenece a un amo. Y una desobediencia que pudiera tener el esclavo le costaría la vida. Esto es muy importante. Por eso Pablo, mis hermanos, en la carta que leíamos al principio, varias veces le dice a Filemón, Pablo, siervo de Jesucristo, pero ahora le dice, te voy a mandar a Onésimo. Yo lo quisiera tener aquí conmigo, porque me es muy útil, porque él me ayuda, porque él sirve, porque él es un esclavo de Jesucristo. Pero ahora te lo voy a mandar a ti, porque también a ti te será útil. Pero así como tú, como si oye el testimonio que tú amas a los que son del pueblo de Dios, ahora te envío a Onésimo, que también es del pueblo de Dios, para que muestres tu amor. Oigan, mis hermanos, qué confrontación. Porque Onésimo, de acuerdo a las leyes romanas, Onésimo tenía que morir. Muchos comentan por el comentario que hace Pablo, es que Onésimo le había robado a su amo Filemón. Y cuando un esclavo le robaba a un amo, lo mataban al esclavo, porque no era un esclavo fiel. Pero entonces Pablo lo va a confrontar y le va a decir, ya no es ese tipo de esclavo humano que tú conoces. Ahora es un esclavo de Jesucristo. Ahora tiene otro nivel espiritual. Y el siervo de Dios, hermanos,
¿Por qué lo identificamos? Vea usted, esta expresión es clave en el mensaje del día de hoy. El siervo tiene que ver con un nivel espiritual muy alto de vida. Tiene que ver con un nivel espiritual profundo. Doulos viene de la palabra duloi, que significa atado. Quiere decir que el siervo de Dios está atado a los pies y a las manos del Señor. El siervo de Dios vive cercano a Él. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando uno vive cercano al Señor? ¿Quién nos apartará, dice Pablo, del amor de Cristo? Tribulación, angustia. ¿Qué puede apartar a un siervo de Dios? Quiero comentarles, hermanos, para mí ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en mi vida. En los concilios ministeriales hay situaciones difíciles, hay situaciones a veces justas, a veces yo considero que sin la mala intención las hacemos injustas. Y en una ocasión a un ministro, enfrente del concilio, le quitaron su cargo administrativo que tenía, y le dijeron las razones por las cuales no podía seguir sirviendo al Señor. Él trató de defenderse, pero finalmente le quitaron el puesto de administrador. Un tiempo después, mis hermanos, unos 2 o 3 años, el mismo ministro vuelve a estar en el concilio. Y le vuelven, hermanos, a asignar un cargo administrativo y lo toma. Y a mí me llama mucho la atención porque en 2 años atrás le habían quitado el cargo. De veras, hermanos, usted veía el rostro del hermano destruido. Usted veía el rostro de una decepción, su caminar de una tristeza, de un dolor. Pero después de 2 años regresa y le dice al Señor, heme aquí. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen, quiero decirles, un nivel de espiritualidad distinto. El testimonio que dice este pastor es el siguiente. Me dolió mucho lo que pasó. Me asignaron como pastor en una congregación. Y quiero decirles, hermanos, que cuando llegué a esa congregación, claro que iba yo resentido por lo que me habían pasado, pero eso no tenía que ver nada con seguir sirviendo al Señor. Me dediqué a pastorear la iglesia, me dediqué a servir a los hermanos, me dediqué, hermanos, a explotar mi ministerio, a ser pastor de ellos. Y asistí a este concilio y Dios me vuelve a llamar y le he dicho, heme aquí. Porque entendemos, hermanos, que servimos a Dios por convicción. Entendemos que Jesús sirvió al Padre por convicción y que Jesús, permítame decirle esta tarde, esta noche, Jesús vivió tomado de la mano del Padre y entendió claramente lo que era un doulos, lo que era un esclavo, lo que era un doloí, que significa atado, que vivía bajo la voluntad de su Padre. Y estas personas, hermanos, viven bajo la voluntad de Cristo. Su vida le pertenece a Cristo. Y ellos sirven no para agradar, hermano, al hombre, sino para agradar a Dios. Y de esto debemos de tener mucho cuidado, porque a veces hay expresiones que tenemos donde tenemos incongruencias. Decimos,
Yo no voy a servir al hermano, yo sirvo a Dios. Perdón, hermano. De la manera en cómo servimos a Dios es a través del cuerpo de Cristo. Y es de la manera en cómo también agradamos al Señor. No podemos separar y decir yo sirvo a Dios sin servir a nuestros hermanos. Por eso Pablo está confrontando a Filemón. Por eso le está diciendo, ahí te lo envío. Tú sabes que la ley romana dice que tiene que morir, pero hoy te envío un siervo igual a ti, un hombre que conoce a Jesucristo, un hombre que está amarrado de la mano de Jesucristo, que está atado a Jesucristo. Haz lo que tienes que hacer con él, pero yo te pido que lo trates como si fuera yo y que lo hagas mejor. Imagínense esa confrontación, hermanos, porque son siervos, porque nosotros agradamos al Señor sirviéndole también, atados de Él. Precisamente por eso, Felipe, vean cómo sirvió el Señor Jesús, hermanos. Juan 14, versículo 8. Juan 14, ¿lo tienen, hermanos? Yo no lo tengo, espérenme. Juan 14, versículo 8, dice así. Permítanme tantito. Versículo 8 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a quién, al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Y es que al servir Jesús a la humanidad, hermanos, al servir Jesús al necesitado, lo que Jesús les está diciendo a todo el pueblo, hay un Dios que sirve desde los cielos y ha enviado a su Hijo para que sirva. Y todas las cosas que ha hecho Jesús en la vida y todas las cosas, que hizo en su ministerio, hermanos, fue servir. Y sirvió con corazón y buscó la oportunidad para seguir sirviendo. Incluso véanlo, lo que le pasó a Jesús. Marcos capítulo 6, versículo 30, por favor. Marcos capítulo 6, versículo 30. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todas las cosas que había hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, observen este texto, hermanos. Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansar, ¿qué, hermanos? Porque eran muchos los que iban y qué más, y venían. Y si nosotros vemos en el libro de Marcos, en sus primeros capítulos, hermanos, Jesús nunca se cansó de hacer el bien. Muchos venían, entraban, salían, iban a muchos lugares porque servían a quién, porque Jesús servía a cada uno de ellos, hermanos. Y la parte última del verso 31 dice, porque eran muchos los que iban y qué. ¿Cómo se imaginan eso? Porque eso fue el servicio de Jesús, hermanos. Iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para qué. ¿Para qué dice la palabra de Dios, hermanos? Para comer. Tanto era el servicio que hacían ellos que no tenían ni tiempo para comer. Venían enfermos, venían necesitados, venían personas que requerían ayuda y Jesús siempre estaba sirviendo a cada uno de ellos para expandir el reino de Dios. Pero deja algo muy claro Jesús en Marcos capítulo 10, versículo 45.
Porque ¿qué, hermanos? Porque el Hijo del Hombre, ¿qué? No vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Esto me ha hecho acordar, mis hermanos, hace muchos años, una persona quería que su hijo fuera empresario. Él era empresario y decía, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea empresario y que tenga mi perfil? Quiero decirles antes de explicarle esto, ustedes se acuerdan, actualmente hay una marca de carros en México que se llama Ford. El creador de esta marca fue el estadounidense Henry Ford. Pero Henry Ford tuvo un hijo, hermanos, que cuando Henry Ford se hizo viejo, quiso meter a su hijo a la empresa a trabajar, pero se dio cuenta que su hijo no tenía dones, que no tenía dotes, que no tenía el perfil para hacerlo. Incluso él presiona tanto a su hijo para que tome un puesto, y quiero decirles que su hijo muere de un paro cardíaco por la presión que él no pudo el hijo llevar a cabo. ¿Por qué les llamo esto? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un empresario, mis hermanos, que quiere que su hijo sea empresario igual que él. Y le dice, hijo, vas a tener que ir a Japón con un amigo que tengo. Y quiero que le sigas en todos los pasos que él hace. Porque resulta que el hijo quería ser empresario, hermanos, y no conocía los procesos de la fábrica, no conocía los procedimientos que se hacían, pero él ya quería tomar un lugar, una posición alta en la fábrica. Y le dice, hijo, tienes que ir a Japón y quiero que sigas detalladamente lo que va a ser mi amigo. Su amigo de esta persona era un empresario muy exitoso en Japón, tenía su empresa, tenía todo. Y le escribe una carta a su padre y le dice, padre, he sido sorprendido. Resulta que el dueño de esta fábrica es el primero en llegar. Resulta que esta persona, cuando llega, en lugar de sentarse en su oficina, se pone a barrer la calle de su empresa y se pone a arreglar muchas cosas de su empresa. Y todo el trabajador que entra le saluda. Este no es un empresario como nosotros. Y entonces, mis hermanos, es cuando empezamos nosotros a cambiar todo esto y a entender hacia dónde vamos. Este padre lo manda a su hijo a Japón para que se forme, para que entienda lo que es la educación japonesa, que ellos siempre están sirviendo y en todos los sentidos. Y cuando regresa este hijo, se hace exitoso porque entiende la mentalidad, la ideología de lo que es el servicio. Pero nosotros no tenemos que ir a ese país, hermanos. Nosotros nos bastaría con estudiar la escritura y entender lo que Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para qué, hermanos, para servir. Y Jesús, véanlo ustedes, hermanos, siempre, siempre sirvió al necesitado. ¿Cuántas cosas podemos hacer nosotros? Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora quiero ir con ustedes a Filipenses capítulo 2. En este poema que le han llamado mucho y que también lo tuvimos como lectura bíblica, el apóstol Pablo le queda muy claro lo que hizo Jesús, hermano. Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está confrontando a la iglesia de Belisario
el apóstol Pablo. Y dice, ustedes también deben de sentir lo que hubo en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué, hermano? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino para seguir la obediencia de su Padre. ¿Qué hizo primero, hermanos? Se despojó de sí mismo, de esa gloria que estábamos viendo nosotros, hermanos, de ese amor tan grande que tenía ahí arriba, de esa comodidad que tenía Cristo Jesús. Pero no solamente viene a la tierra y se hace en forma de Dios, hermanos, para que todos los hombres le sirvan, para que todos se postren delante de Dios. No, Jesús trae una misión y sabe cuál es, hermanas, hermanos, se despoja y toma forma de qué, dice la palabra de Dios, de esclavo. Y se pone al servicio de la humanidad, y se pone al servicio de las mujeres, y se pone al servicio de los hombres, de los enfermos, y les dice, aquí estoy. Hecho para que el apóstol Pablo dice, para que les quede más claro, se hizo semejante a nosotros. Vean ustedes, hermanos, a ese Jesús. Fue un Jesús incansable en la tierra. Fue un Jesús con una visión en la tierra, entendiendo que él era siervo. Pero ¿por qué dice el apóstol que se despojó de sí mismo? Qué difícil, hermanos, es trabajar con personas soberbias. Qué difícil es dar un consejo a una persona que es soberbia. Como pastores, no nos podemos acercar a personas soberbias. ¿Sabe por qué? Porque en su boca, en su mente y en su corazón ya tienen la respuesta en cómo defenderse. Las personas soberbias destruyen, aniquilan, terminan a otras personas. Las personas soberbias, como dijo Cristo Jesús, hermano, hacen largas oraciones y sirven al mundo. ¿Saben por qué? Para ser vistos por las personas, para hacer que las personas les alaben. ¿Cuál ha sido mi experiencia, mis hermanos, en la iglesia de Belisario? Y se los digo delante de nuestro Dios, hermanos, y lo pongo como testigo. He encontrado a personas que son servidores y servidoras incansables del pueblo de Dios. Usted le puede meter el pie, usted puede criticar, usted puede decirle muchas cosas. Y estas personas, hermano, nunca van a dejar de servir a Dios. Nunca van a dejar de servir al prójimo. Hoy las nuevas generaciones que nos están contagiando, a las viejas generaciones, les es muy fácil. A las nuevas generaciones exíjale usted y sabe qué dicen en el trabajo. Ahí está tu trabajo. Les exige algo en los puestos, hermanos. ¿Sabe qué, hermano? Si usted no está contento con mi trabajo, ahí está. Ahí está el puesto, que lo agarre otro que sí sepa. Y es muy fácil, mis hermanos, tirar el trabajo. Pero cuando entendemos que el trabajo es de Dios y que alguien nos está señalando nuestras áreas de oportunidad, el siervo de Dios entonces toma eso y dice, necesito hacer una introspección mía, necesito meditar en qué estoy haciendo para hacer mejor el trabajo, porque debo de servir con eficiencia, con eficacia al pueblo del Señor. Pero a veces las nuevas generaciones nos están contagiando, hermanos. Y yo quiero decir
que en esta tarde, noche, y se los digo de todo corazón, hermano, sigamos el modelo de Cristo Jesús. En Belisario, hermano, se caracteriza por esas personas servidoras fieles, porque están atadas, como yo les decía, dobles de la mano de Jesucristo. Y nadie puede hacer que tiremos ese trabajo que nos ha dado Dios, porque la iglesia se mueve por voluntades, no se mueve por obligaciones, porque todo lo que hacemos es por convicción y voluntad. Y partimos de allí, hermano. Entonces entendemos y vamos a entender por qué el apóstol Pablo dice, estuve en peligros, estuve con ladrones, fui apedreado, fui azotado, y a él lo que le preocupaba era la iglesia de Dios, hermano, no todo lo que le había pasado. Y entendemos que en ese camino que tenemos nosotros como servidores, vamos a sufrir muchas cosas. Miren lo que dice aquí Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué más, hermano? Bajó de ser el Hijo de Dios a ser qué, hermanos? Siervo. Y estando en esa condición de siervo, todavía bajó más. Y él permitió también que le crucificaran y tuvo muerte de cruz. Y al ver el Padre todo este servicio y todo este sacrificio y toda esta convicción que tuvo el Hijo, dice el verso 9, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo que, hermano, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, hermanos, quiero decir, sufrió no por servir, sino por aquellos que lo lastimaron cuando él sirvió. Tanto que le costó la muerte, pero perdón, le costó la vida, hermano, y murió él. Y entonces el Padre, al ver la convicción de su Hijo, lo puso en un lugar y lo exaltó en lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es que, hermanos, si ustedes son fieles servidores de Dios, como hasta el día de hoy, sigan sirviendo, porque el cristiano que no sirve, no sirve. La esencia del cristiano es el servir. Así es que si no está usted sirviendo, hermano, y la soberbia está en usted, aprendamos del modelo de Cristo Jesús, que se hizo siervo obediente. Pero si usted sigue sirviendo, siga caminando en el reino de Dios, hermanos. Siga atado a Cristo Jesús. Siga atado al Padre. Y el Señor, hermanos, nos seguirá mostrando su gloria. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.